estén muy bien. Aquí su profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar acerca del tributo. El tributo, como ustedes ya lo estuvieron escuchando en videos anteriores, es una forma de cobrar de la Casa Española o en su defecto de la Corona Española para recuperar o invertir ese dinero en algunas obras públicas y privadas. Ahora, el tributo va a ser una parte funcional de la sociedad novohispana durante 300 años, a pesar de que al final se intentó ya no cobrar, pero durante todo el funcionamiento del Imperio Novohispano va a estar presente, en diferente tipo de cobro, en diferente tipo de forma y hasta en diferente tiempo hubo un funcionamiento del tributo constante. Ahora, empecemos. ¿Qué es el tributo? Pues como se los había mencionado, era una fuente de ingresos para sostener la ocupación colonial. Recordemos que cuando un país conquista otro país o en su defecto para el caso de Nueva España, un imperio conquista un nuevo territorio, debe de obtener ingresos para poder mantener esa colonización y esa conquista. Estos ingresos no pueden salir de la metrópoli, porque al final la metrópoli ya tiene sus propios gastos. Lo que hace el Imperio Español es reutilizar lo que ya existía en los pueblos mesoamericanos y formarlo o sustentarlo dentro del Imperio Español. Es decir, lo que ya existía lo van a volver a aplicar, pero ahora con diferentes autoridades. Más adelante se los voy a explicar poco a poco. Fue una institución que se consolida en la conquista y funge hasta 1810. Como se los había explicado, desde 1521 hasta 1810 el tributo va a ser cobrado de forma continua, pero ya en 1810, cuando los españoles se dan cuenta de que la situación social y la situación económica ya no se puede sostener, proponen terminar con el cobro del tributo. Desafortunadamente para 1810, la mayoría de los criollos y la mayoría de los mestizos ya estaba en contra de la corona española y se gesta el primer movimiento de independencia. A pesar de que esto tienen que poner mucha atención, la independencia se termina hasta 1821, es decir, durante 11 años, durante 11 años los novohispanos no tuvieron el cobro del tributo. Así que puntos básicos, es una fuente de ingresos y es una institución que se consolida de 1521 hasta 1810. ¿Cómo se pagaba el tributo? Aquí tenemos que ser muy claros con estas características, porque no todos los habitantes de Nueva España lo pagaban, a pesar de que sí tenían ciertas obligaciones fiscales, criollos, peninsulares y castas un poco más arriba en el orden jerárquico, el tributo solo estaba destinado para indios, afroamericanos y mulatos libres. Se preguntarán, ¿por qué? Recuerden que la corona española todavía trae una mentalidad semifeudal, es decir, que todavía vienen con el pensamiento del señor feudal y los siervos. Los siervos tienen obviamente que contribuir, ya sea con trabajo, con especia o con moneda, de alguna manera para el reino. Lo que hacían los españoles era ver a los indios, a los afroamericanos y a los mulatos como siervos, siervos del rey. De ahí que venga esa denominación. Ahora, ¿cuándo se tenía que pagar este tributo? Bueno, durante el siglo XVIII, los varones, los jefes de familia entre 18 y 50 años tenían que pagar el tributo. Ojito, a pesar de que el tributo era cobrado por autoridades españolas, muchos indígenas lograron que no se les cobrara ese tributo, se escapaban básicamente de esa obligación, pero en su mayoría tenían que aportar. ¿Mujeres pagaban tributo? No, hijos. Así que recuerden, solo varones. Ahora, el pago del tributo empieza en 1521, cuando las encomiendas se están estableciendo en Nueva España. Acuérdense, la encomienda era otorgada a un conquistador que había ayudado a resolver la nueva adquisición del Imperio Novohispano, es decir,
Mesoamérica, y se amplía el pago hasta 1574. En un principio, los reyes españoles y los funcionarios españoles creían que el tributo solo iba a tener una duración muy corta, debido a que estas nuevas estrategias y estas nuevas herramientas que se estaban planteando solo era para consolidar el imperio español en América, pero cuando se dan cuenta de que la empresa va a ser más difícil y va a ser a largo plazo, deciden extenderlo. Ahora, el tributo se cobraba inicialmente cada 80 días, es decir, el indígena, el afrodescendiente, el mulato o la casta menor solo pagaba 80 días el tributo de forma anual, pero después se va a convertir a 4 meses, es decir, 4 meses de la vida de el indio, afroamericano o mulato tenía que aportar tributo a sus autoridades correspondientes. ¿Cómo? ¿En qué se pagaba ese tributo? En maíz, frijol, miel, mantas, sal, cacao o reales. Los reales eran la moneda para ese entonces. Antes de que se llamaran pesos se llamaban reales. Ahora, se decía que, por ejemplo, el maíz, frijol, miel, sal, mantas o cacao se medían en fanegas. Fanegas era una medida para ese entonces en el imperio novohispano. Es como actualmente nosotros utilizamos el kilogramo, ¿no? O la tonelada. Acuérdense, fanegas. Hablemos del real. El real, como les dije, va a ser la moneda en ese entonces. Como método de pago se utilizó para solventar el tributo, es decir, el real, siempre y cuando fuera funcional cobrarlo a los indios, se tomaba como método de pago para tributo. Si en una región no había la cantidad de reales disponibles para poder recolectar, solo se sustentaba en especie. Aquí tienen que poner atención. ¿A qué se destinaban los reales? Dependiendo de los ingresos de los indígenas, se cobraban 4 reales para la contribución de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que, por ejemplo, las autoridades locales pudieran funcionar. 4 reales de servicio, como actualmente lo hacen sus papás o lo hacemos nosotros, para la luz, el agua potable y los servicios en general. Antes acuérdense que no había luz, ¿no? Entonces solo eran para los servicios que se tenían dentro de la comunidad, como el agua potable. Después, medio real para el Juzgado General de Indios. Recuerden que las autoridades españolas también garantizaban los derechos de los indígenas. Por consiguiente, estos tenían que contribuir para que el Juzgado General de Indios siguiera funcionando y los defendiera en contra de los abusos que hacían los españoles. Después, medio real para edificar la Catedral de la Ciudad de México. No solo la Catedral de la Ciudad de México, sino que también los indios contribuyeron tanto en trabajo como a través de su pago para la construcción de catedrales, basílicas, parroquias, capillas, etcétera, de instituciones religiosas o infraestructura religiosa que, que llevaron a cabo el proceso de evangelización en México. También necesito que tengan aquí en la mente que el proceso de evangelización en México es el que logra hacer la sincretización cultural entre lo indígena y lo mestizo. ¿Quiénes cobraban el tributo? Esto es muy importante porque a veces pensamos que cualquier persona lo podría cobrar o solo era un funcionario en específico. Bueno, había 4 funcionarios que podían cobrar el tributo. Primero tenemos los jueces visitadores, que ellos son los que se encargaban de observar que se estuviera cobrando el tributo de forma coherente y eficaz dentro de una población o una región. Los alcaldes mayores, al ser la autoridad local, ellos tenían la capacidad de poder recibir el tributo. Ojito, ellos no iban a la casa de los indígenas a cobrarlo, para eso va a haber cobradores especializados. Después vienen los corregidores, que serían una autoridad regional, y luego vienen los subdelegados, es decir, una autoridad menor a los corregidores. Estos van a ser los 4 perdón por eso. Estos van a ser los 4 funcionarios que van a cobrar el tributo durante
la etapa virreinal. Ahora, antes de que terminemos el video, recuerden tienen que hacer una dinámica. Esta vez la vamos a hacer diferente. Antes solo tenían ustedes que en la caja de comentarios responder las preguntas. Ahora les voy a pedir algo un poquitito más difícil. Tomen una foto en su libreta. En su libreta van a contestar las preguntas. Toman la foto y la mandan igual en el apartado de comentarios. Primer pregunta: ¿qué es el tributo? Segunda pregunta: características del tributo. Tercer pregunta: ¿quiénes cobraban el tributo? Y cuarta pregunta: ¿por qué le cobraban el tributo a los indígenas, afrodescendientes y mulatos libres? Espero que les haya gustado el video, chicos, cuídense mucho y nos vemos después.